Bienvenidos a Forum. Les habla el profesor Milton César Jiménez de la Universidad de Caldas. Junto a mí está el abogado y joven investigador Gabriel García Martínez. Gabriel, tendremos un diálogo acerca de la Constitución bajo la inteligencia artificial. ¿Cuál es el primer tópico que propones para esta conversación? El primer tópico que es interesante abordar en este tema es pensar si realmente existe una relación entre la inteligencia artificial y la Constitución, o esas son cosas que se excluyen. Esa relación es existente y es tentador pensar que la Constitución es un lenguaje aislado, que es un diseño centrado exclusivamente en la protección de los derechos y en la limitación del poder. Y sí, ese es el diseño tradicional de una Constitución. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que se trata de un diseño ya clásico, bien sea proveniente de la experiencia constitucional americana o europea, o como ha pasado en Latinoamérica, una mixtura. Sin embargo, el fenómeno de la inteligencia artificial está postulando la caducidad del diseño constitucional. Está imponiendo una serie de desafíos enormes, tan grandes como decir que los derechos fundamentales, los derechos constitucionales en general, los derechos humanos, van a tener una nueva dimensión a través de la inteligencia artificial. Valga decir, hablaremos de neuroderechos, hablaremos de un constitucionalismo digital, hablaremos de cómo las tecnologías de la información y especialmente la inteligencia artificial, es decir, la gestión avanzada de la información, de los datos, la producción de algoritmos, puede limitar los derechos e incluso puede generar nuevas categorías que tradicionalmente no habíamos concebido. Por tanto, esa relación existe y es una relación prolífica para repensar el diseño de la Constitución, pero también para que regulemos de manera efectiva y especialmente ética la inteligencia artificial. Existe entonces una relación entre la Constitución y la inteligencia artificial. Veamos el concepto más simple. Háblenos sobre qué concepto amplio podría tomarse de inteligencia artificial. Una de las garantías que tenemos que gestionar es que tenemos que empezar a hablar de inteligencia artificial porque es algo que nos afecta. Pero además porque es algo que necesitamos comprender. Por tanto, un lenguaje sencillo se tiene que constituir una garantía, digámoslo, constitucional. Propongo que entendamos la inteligencia artificial no solo como la gestión, la programación, el diseño de grandes sistemas de información, también como la captación de datos de todo nivel, como la capacidad de crear algoritmos, la capacidad de programadores, de gestoras e incluso de los estados para motivar ciertos servicios. Desde ese ángulo, la inteligencia artificial puede llegar a ser algo beneficioso. Nos puede ayudar a tener mejores relaciones con el Estado. Pensemos, por ejemplo, si el servicio público se puede optimizar a través de una aplicación que genere una mejor comunicación, que por ejemplo evidencie en línea el gasto público o que nos permita controlar de manera directa nuestros congresistas. Pero la inteligencia artificial es mucho más que eso. La inteligencia artificial es el volumen, el carácter masivo de información. La inteligencia artificial no es solo un programa, no es un grupo de apps. La inteligencia artificial es algo múltiple, porque la inteligencia artificial se puede aplicar a cualquier disciplina. Por tanto, estamos hablando de una categoría genérica que desde luego involucra las tecnologías de la información, involucra la programación privada y pública, pero que tiene la capacidad de ser invasiva, de tomar datos de nuestra vida privada, de tomar datos de la gestión de grandes bases de información pública e incluso de tomar el conocimiento social tradicional para ofrecer respuestas a distintos problemas de la vida social. Yo propongo que comprendamos la inteligencia artificial a través de 3 categorías. La primera de ellas, una inteligencia artificial básica, primaria, que consistiría en una serie de informaciones que hoy tenemos al alcance de la mano. Por ejemplo, pensemos en los sistemas de información geográfica, en Google Maps, por ejemplo.
Pensemos en asistentes de voz como Siri o como Alexa, que nos ayudan a gestionar nuestros gustos musicales o a obtener respuestas a algunas inquietudes. Pero hay una inteligencia artificial intermedia, que es aquella que ya empieza a igualar o a desafiar alguna de las capacidades humanas. Sin embargo, todavía no logra dar ese paso de manera afianzada. Y un tercer nivel, que es la superinteligencia, el cerebro digital, que sería aquel que puede superar las capacidades humanas, que puede aprender del ser humano, que pueda llegar a ser entrenada por seres humanos, pero que puede empezar a generar nuevos conocimientos, nuevas estrategias, nuevos volúmenes de información. Y en ese sentido es donde empiezan a surgir grandes críticas, grandes necesidades de regulación, grandes requerimientos para que haya una ética de la inteligencia artificial, porque el peligro puede ser el siguiente. Y esto es central en la definición de inteligencia artificial. ¿Va a ser una herramienta o va a ser un agente? Si es una herramienta, el hombre va a primar. Si es un agente, la especie humana puede terminar subyugada, puede terminar subordinada, dominada, inspeccionada, vigilada. Y ese sería un peligro, sin lugar a dudas, indeseable. El concepto que usted nos acaba de dar trata de tomar varios frentes de la inteligencia artificial, pero se da en un tono un poco optimista. Al inicio, en la primera respuesta, nos decía que la inteligencia artificial genera grandes desafíos para la protección de los derechos fundamentales y humanos. ¿Cuáles son esas limitaciones de las que nos hablaba en la primera respuesta? Las limitaciones de la inteligencia artificial, a mi juicio, están de la mano también con las oportunidades que genera. Yo creo que hay que concebir la inteligencia artificial como una oportunidad, como una nueva revolución. Así como vivimos y padecimos la revolución industrial, tiene ventajas y tiene defectos, generó transformaciones en las relaciones productivas, transformaciones en lo que conocemos hoy, por ejemplo, como los derechos laborales. La inteligencia artificial también supone una oportunidad para conocer más, para tener más información, para tomar decisiones informadas, pero también supone la desregulación y la descomposición del conocimiento tal y como lo conocemos. Se ha llegado a pensar que incluso a través del supercerebro de la inteligencia artificial, en una inteligencia artificial altamente avanzada, la cual podrá tomar decisiones en muy poco tiempo, ilustrarnos en poco tiempo. Pero también hay que imaginarse la inteligencia artificial reflexionando por días, por meses, para tomar grandes decisiones, para mostrarnos nuevos descubrimientos. Y eso podría llevar a desplazar profesiones como la de los médicos, la de los abogados, cualquier disciplina. Por eso hay que concebir la inteligencia artificial como un desafío permanente a las capacidades humanas. Pero un peligro particular es, y ya lo estamos viviendo, ¿qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con nuestra intimidad? Tenemos un desafío permanente a través de la telefonía celular, a través de la conexión permanente que tenemos con las tecnologías. Estamos entregando de forma gratuita, poco reflexiva nuestros datos. Y ya tenemos regulaciones, por ejemplo, con la ley de la habeas data. Ya tenemos identificados esa serie de problemas, pero la inteligencia artificial va a agudizar aún más esta serie de graves detrimentos a la información, a la intimidad de las personas. Pero el desafío más grande, a mi juicio, es, y ya lo anunciaba, cuando la inteligencia artificial tenga la capacidad de superar al ser humano, cuando reemplace al ser humano. Por ejemplo, contemplemos la sentencia T324 del año 2024 de la Corte Constitucional. La Corte está admitiendo que la inteligencia artificial puede ser un instrumento para tomar mejores decisiones, para comparar, para confrontar la información legislativa, la información jurisprudencial, pero no puede reemplazar el juicio de los jueces. No puede llegar al nivel de suplantar, pero a la par
Cuando utilicemos la inteligencia artificial, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser éticos, tenemos que advertir, tenemos que citar la inteligencia artificial. Pero a la par, la inteligencia artificial está citando las fuentes que utiliza, toma información de los periódicos a nivel mundial. La inteligencia artificial puede ayudar a que estados, por ejemplo, invasivos, dictatoriales, tengan un nivel de control mucho más grande que el que concebimos hoy. Y esto, sin lugar a dudas, nos lleva a pensar que la Constitución tiene que jugar un papel muy importante. Nuevamente con su basamento liberal, ser un instrumento efectivo de control al poder. Hoy no frente al Estado únicamente, especialmente frente a los privados. Son los privados los que más van a infringir los derechos humanos. Y eso ya lo estamos patentando a través de diversos conflictos. Solo que la revolución de la inteligencia artificial, de las inteligencias artificiales, van a suponer infracciones que no conocimos. Van a tener que motivar transformaciones en la Constitución. Van a tener que motivar regulaciones legislativas permanentes, porque no vamos a lograr a través de ningún diseño acoplar todo lo que significa la inteligencia artificial. Por tanto, vamos a tener que estar en una reflexión permanente en la sociedad acerca de lo que conocemos, acerca de lo que somos. Vamos a tener que confrontarnos con la inteligencia artificial. Entonces hay peligro de todo tipo. Un peligro respecto a nuestra intimidad, un peligro respecto a nuestra autonomía, un peligro en la suplantación de nuestras actividades sociales. Pero aún más doloroso, ¿cuánto puede la inteligencia artificial llegar a suplir nuestro consentimiento? Puede llegar a suplir nuestra intención electoral, a incluso llevarnos a lo que se llama alucinaciones. La inteligencia artificial, como un proceso avanzado de tecnología, de pensamiento, de generación de nuevo conocimiento, también puede cometer errores. Y esos errores pueden trasladarse hacia los seres humanos. ¿Qué responsabilidad hay entonces de las empresas que producen la inteligencia artificial, que la han insertado dentro de la sociedad? Eso también tiene que generar importantes reflexiones. Perfecto. La preocupación que tenemos frente a la inteligencia artificial es porque es algo que está removiendo las garantías fundamentales y está modificando las estructuras normativas sin que la Constitución y las leyes le puedan dar respuesta de manera también constante. Lo que tenemos ahora son pronunciamientos jurisprudenciales y usos por parte de los jueces de la inteligencia artificial. Bajo esa premisa, el concepto de constitución y el concepto de los procesos legislativos largos va a tener que cambiar para poder atender a las necesidades que genere la inteligencia artificial. Es muy interesante esta pregunta, querido Gabriel, porque nos invita a considerar esto. La Constitución tal y como es, un diseño algo ya anacrónico, pero con elementos funcionales relevantes, tiene que evidenciar también nuestra capacidad social y emocional como comunidad política. ¿Qué tanto podremos enfrentar con una constitución tradicional, con el sistema internacional de derechos humanos, los desafíos, restricciones y limitaciones a nuestros derechos humanos? Es posible hacerlo. ¿Cómo la acción de tutela se convertirá en un elemento mucho más dinámico? Pero también va a evidenciar nuestra capacidad para restringir empresas que van a estar ubicadas en múltiples lugares del mundo, donde la capacidad regulatoria del Estado se va a ver desafiada. Pero a la par es evidente que tenemos que pasar a un ámbito regulatorio, integral, que exige una cultura creciente sobre el manejo de la información, sobre la crítica de la información. La inteligencia artificial tiene que ir acompañada de la inteligencia emocional, pero también de un pensamiento crítico permanente. Y allí hay un desafío social enorme. Nuestras desiguales sociedades con una tasa de pobreza enorme, van a poder acceder a la inteligencia artificial, pero a la par
van a tener los grados de educación y compromiso ciudadano para confrontar la inteligencia artificial, para confrontar los conglomerados y equipos de producción de inteligencia artificial, para confrontar al Estado cuando utilice e instrumentalice la inteligencia artificial para controlar a la ciudadanía, para reemplazar el diálogo social, para evitar la protesta social como una crítica permanente al poder, para evitar que el autoritarismo, por ejemplo, pensemos en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, donde las protestas han sido controladas, negadas, donde las personas han perdido acceso al internet para distribuir sus mensajes, para hacer sus críticas, para volverse incómodos frente al poder. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Entonces, es cierto que la inteligencia artificial y su constante proceso de reformulación de todo lo que conocemos, e incluso de lo que no logramos imaginar hoy, nos va a llevar a una nueva concepción del poder público. Nos va a llevar a una exigencia permanente al legislador para que sea un verdadero representante, para que logre hacer un proyecto de regulación sistemático. En Colombia tenemos 2 proyectos de ley, y son 2 proyectos de ley centrados casi que en una constante repetición de la axiología que ya conocemos. El problema, por tanto, no es axiológico, porque si un legado relevante nos ha dejado el constitucionalismo es tener un buen cuerpo axiológico de principios y de valores. El problema es nuestra capacidad para aplicar esos valores y principios a las nuevas realidades de la inteligencia artificial. Nuestra capacidad para hacer nuevas regulaciones de forma progresiva, para adaptar la Constitución. Ese es el verdadero cambio que necesitamos. Pero no podemos convertirnos en unos enemigos automáticos de la inteligencia artificial. Vuelvo a insistir, es una capacidad social que también representa amenazas reales. En este proceso evolutivo de cambio legislativo y constitucional, al final uno tiene que ver que en el reconocimiento de derechos y en el control que se puede tener sobre ciertos entes de poder, hay en el fondo un interés. Y digamos el interés cuando alguien entra en protesta o cuando los trabajadores entran en huelga es porque afecta a la economía. ¿Qué va a pasar cuando a través de la inteligencia artificial la protesta, los reclamos ya no tengan ese peso de afectación económico y con ello no tengan forma de incidir en una decisión más favorable tal como la quieran reclamar? Y es importante considerar algo en términos contextuales. La inteligencia artificial puede ser el eslabón más avanzado, no sabemos si es el último, en una cadena de tecnificación muy grande. Desde la revolución industrial, la tecnificación, la automatización, que por ejemplo en países como Colombia y los países latinoamericanos todavía no ha acabado de consolidarse, la digitalización de la producción, que aún sigue requiriendo la interacción entre máquinas y el ser humano, y la inteligencia artificial que puede llevar a eliminar muchísimos puestos de trabajo, a modelar una nueva economía. Incluso se ha contemplado que la inteligencia artificial puede ser un dealer mucho más efectivo de lo que podría ser un simple corredor de bolsa, bien sea en Wall Street o en una humilde bolsa latinoamericana. La especulación, la medición del mercado se convierte en un espacio, en un campo apropiado para los algoritmos, para la creación de nuevas posibilidades económicas. En este ámbito vale preguntarnos, ¿cuál es el elemento de presión que tendría un trabajador si ya va a ser desplazado? Si el mercado económico va a cambiar, si el mercado laboral va a ser restringido al máximo. Pero aún más, nuestra capacidad de adaptación a ese nuevo mercado será lo que de verdad marque
el futuro de la sociedad. Aún más, digámoslo, nuestra capacidad para dialogar, hoy incluso con las redes sociales, con las constantes fake news, estamos poniendo en vilo nuestra capacidad crítica. Creemos mentiras, expandimos falsedades, no pedimos información completa. ¿Tenemos la capacidad de seguir dialogando? ¿Tenemos la capacidad de seguir reclamando que la Constitución es la garantía de la soberanía del pueblo? Esto lo que marca es que hay peligros reales. Esto lo que marca es que la inteligencia artificial, mientras los ciudadanos duermen, piensan estrategias, planean la protesta, la inteligencia artificial sigue encendida, sigue planeando, sigue disponiendo. Es decir, será una lucha totalmente desigual. Y por tanto, el liderazgo constitucional tiene que aparecer. Tiene que aparecer un constitucionalismo digital capaz de poner restricciones reales, de crear nuevas garantías para los ciudadanos. Por eso hablaba de una confrontación real entre la ciudadanía, entre la población y la inteligencia artificial. Un pulso, un dilema entre si somos actores que instrumentalizan la inteligencia artificial o resultamos ser instrumentalizados. Tenemos entonces que la inteligencia artificial impacta en la Constitución. Impacta porque remueve las garantías constitucionales, nos pone a pensar sobre cómo proteger los derechos frente a nuevas amenazas y también cómo modificar las formas en que se permiten las reformas tanto a la Constitución como a la ley. Pensamos en esto sobre todo para ver cuáles son los pasos próximos y cuáles también los futuros frente a este fenómeno de la inteligencia artificial. A modo de conclusión, ¿qué nos podría decir usted, profe Milton, sobre qué pasos siguen para hacerle frente a la inteligencia artificial? Necesitamos un nuevo constitucionalismo. Un constitucionalismo digital capaz de garantizar la vigencia de la ética, de regular el mercado, de regular la constante producción de la inteligencia artificial. El diseño mismo de la inteligencia artificial nos tiene que garantizar el acceso a los códigos, la capacidad de conocer cómo se diseña, cuáles son los objetivos de esa inteligencia, incluso de llegar a anticipar qué puede pasar con una superinteligencia, qué puede pasar en sociedades débiles, en sociedades con estados de derecho que apenas están floreciendo. Necesitamos a la par decirnos que no somos simples países o comunidades receptoras de la inteligencia artificial, que también podemos producirla, que podemos aprovecharla. Y en ese lugar, las universidades tienen que jugar un papel trascendental, porque tenemos que iniciar campañas de educación popular para utilizar, para confrontar la inteligencia artificial. Gracias por escuchar Forum. Abordaremos con más detenimiento y más profundidad este tema de importancia social en nuestros próximos contenidos. Síguenos en todas nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube.